Día del Señor, 22 de julio del 2018, titulado El Rey enseña sobre la grandeza del reino, y basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo a su iglesia, ríos de gracia. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Palabra de Dios. Nuestro buen Señor, gracias te damos porque hablas a tu pueblo. Somos el pueblo que escucha la voz de Dios. Los ídolos son mudos y no pueden hablar, pero el Dios viviente habla. Y nos ha dado a nosotros el privilegio de tener el Espíritu Santo para que escuchemos. Tu pueblo, hincado delante de ti, te dice: habla, Señor, y nosotros escuchamos. Amado Padre, que tu palabra hoy opere santificación, que tu palabra hoy opere transformación en tu iglesia, que tu palabra hoy opere arrepentimiento en nuestras vidas. Que tu palabra edifique a los santos en esta mañana. Pero también clamamos para que tu palabra traiga vida a los que han estado muertos en sus delitos y pecados. Que ellos puedan conocer el Evangelio de vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y hoy reciban esa gracia salvífica que tú repartes tan generosamente. Y para eso les has llamado. De mi parte, mi Señor, solamente te suplico que me sostengas en la exposición de tu santa palabra, porque soy débil, indocto y necesitado de ti. Solamente soy un parlante, un vocero de tu palabra. Asísteme para no pecar contra ti, desviándome de la palabra. Te lo suplicamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La Biblia nos revela a Dios y a su reino. Algunas personas toman la Biblia para hallar en ella, según dicen, palabras de bendición, palabras que les den algo terrenal. A eso llaman bendición, pero no, la Biblia, la bendición de la Biblia es la revelación de Dios, es poder conocer personalmente al Dios de los cielos y de la tierra y su reino. Cuando como iglesia nos reunimos a meditar en la Escritura, nuestro propósito es conocer a Dios, verlo revelado a través de la palabra y comprender esa revelación de Dios. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y creó todo lo existente, todo lo creó para su gloria. Y que Dios puso en el hombre creado su imagen y su semejanza. ¿Para qué puso Dios en el hombre la imagen y semejanza de Él? Para que nosotros los seres humanos fuéramos reflejo de su gloria. Para que cuando Él mirara la tierra, mirara su propia gloria. Todo lo hizo para su gloria. Pero cuando el hombre cayó en pecado, se distorsionó la imagen del hombre, de la imagen de Dios en el hombre. Y el hombre se desvió de aquel glorioso propósito, darle la gloria a Dios. Pero el Señor no creó la tierra y no creó al hombre para ser destruido por causa de su pecado. No creó al hombre para que perdiera absolutamente la imagen de Dios en él. Todo lo que Dios hace tiene su propósito y sus propósitos se cumplen. Al ver la infrahumana posición del hombre, el Padre envía a su Hijo y tiene el propósito salvífico. La salvación en Cristo tiene el propósito de retornar los redimidos a su propósito de glorificar a Dios y de restaurar en ellos la imagen de Dios.
Y esto es lo que estamos viviendo en el Evangelio. Para eso venimos a nuestras reuniones en donde escuchamos la palabra. Pero eso también lo hace el Señor cuando en tu casa vives una vida de devoción. El Señor restaura en nosotros la imagen de Dios y nos retorna al propósito inicial. Y esto nos lo evidencia el primer punto de nuestro catecismo. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta es: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El glorificar a Dios nos produce el supremo gozo, al contrario de lo que produce el pecado: muerte, tristeza, desolación. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra a redimir a los hombres, Él anduvo con sus discípulos y ellos fueron los primeros beneficiarios del Evangelio. Él les estaba enseñando sobre el reino de Dios, Él les estaba mostrando el reino de Dios. Y el Evangelio de Mateo que hemos venido estudiando nos relata el ministerio del Señor Jesús enfocado en el reino de los cielos y en la gloria del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquellos apóstoles no alcanzaban a comprender las enseñanzas del Señor Jesús y frecuentemente se desviaban. Y ya hemos visto cómo en varias oportunidades el Señor les reconviene por causa de sus desvíos, por causa de que ellos no comprenden el asunto del reino de los cielos. Y en estos últimos 2 capítulos que hemos venido estudiando, y al comenzar el capítulo 18, es una de las características que hemos visto. El Señor les está reconviniendo constantemente. Los apóstoles deseaban saber cuál era el cuadro organizacional del reinado de Cristo. Y querían saber qué cargos prominentes iban ellos a ocupar. Y de allí surge la enseñanza del Señor Jesús para ellos, que hoy estudiaremos y que va a contener, como es costumbre, 3 puntos. En primer lugar, vamos a meditar en el impío deseo de grandeza. El impío deseo de grandeza. En segundo lugar, vamos a meditar en el llamado que el Señor Jesús les hace a la conversión. Y en tercer lugar, vamos a meditar en el modelo de grandeza en el reino de los cielos. 3 puntos: el impío deseo de grandeza; segundo, el llamado a la conversión; tercero, el modelo de grandeza en el reino. Miremos cómo es el impío deseo de grandeza de aquellos hermanos, los apóstoles. Versículo 1 dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? En las otras versiones dice: ¿quién es el más grande? ¿O quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en el Evangelio de Marcos, el relato se cede un poco y nos habla de que los apóstoles iban por el camino a Galilea discutiendo. Y la versión Reina Valera dice disputando. No, era una discusión tontita. Que sí, que tú tienes la razón. No, era una discusión seria, era una disputa. Ellos iban por el camino disputando acerca de quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos. Entonces, al llegar a la casa, allí en Capernaum, ellos entran a la casa y el Señor Jesús en privado. Y esto nos muestra ese deseo de intimidad que el Señor tiene con nosotros. Ese deseo de reconvenirnos para perfeccionarnos en nuestra intimidad. Claro que también Él lo hace en público, pero Él nos enseña en la intimidad para ser edificados. Entonces el Señor llega a la casa y en privado, en su intimidad, les pregunta: hey, ¿qué es lo que ustedes estaban discutiendo en el camino?
¿De qué se trataba su discusión? Cuéntenme, a ver, díganme, amados, ¿qué estaban discutiendo en el camino? Entonces alguno de los discípulos se levantaría y diría, bueno, Señor, tenemos una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? Y allí el término que usa el evangelista Mateo es el término meison en griego, que es un superlativo, de donde proviene la palabra mega, basado en la palabra mega, o sea, súper grande. Y en el caso de lo que estaban preguntando al Señor Jesús, ¿quién va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el superior? ¿Quién va a ser el jefe máximo en el reino, en tu reino? Cuando se establezca tu reino, cuando vengas en tu reino, ¿quién va a ser el jefe mayor? El importante. Vamos a meditar un poco en el significado de esta pregunta. En realidad, ¿qué era lo que ellos estaban preguntando? Ellos preguntaron porque tenían un cierto celo de Pedro. ¿Recuerdan quién fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pedro. ¿A quién se llevó el Señor para el monte? A Pedro, con Juan, ¿cierto? Y con Jacobo. ¿Con quién era el que tenía esa intimidad frecuente con Cristo, aunque la embarraba frecuentemente? Pedro. Entonces los discípulos estaban un poquito atormentados. Este Pedro nos está llevando la ventaja. Y se sintieron celosos. ¿No les ha pasado a ustedes así? Por ejemplo, cuando alguien es estimado especialmente por el papá, el otro hijo dice, es que mi papá quiere más al hermano o a la hermana. ¿Cierto que sí? Siempre tenemos esos celos que a veces se vuelven hasta rabiosos. Entonces ellos tenían un temor. Imagínense ustedes, ellos siguiendo al Señor Jesús, y qué tal que Pedro llegara a ser su jefe. Con esa forma como era Pedro, iban a sufrir, se suponía, ¿no? Entonces ellos tenían un temor, un celo hacia Pedro, pero el asunto va más allá. En realidad, en cada uno de ellos existía un fuerte deseo de poder. Ellos querían ocupar puestos de honor en el reino de Cristo. Ellos querían sentirse superiores, querían sentirse grandes. Y este es un permanente deseo impío, carnal y pecaminoso, no solamente en los apóstoles, sino en todos nosotros. Y más en este siglo malo que estamos viviendo, ya el 21. Todo nos dirige a que tenemos que ser grandes, que tenemos que ser importantes. Si tú no vas a la universidad, no eres importante. Si no tienes el carro del año, no eres importante. Si no tienes un televisor de los ranchitos, no eres importante. Tú tienes que ser importante. Si entras a un trabajo, tienes que ser importante. Eso de ser allá de los de abajo, eso de los humildes, eso es para los tontos. Tú tienes que ser importante. Es lo que el mundo le ha dicho al hombre desde Génesis capítulo 3. Así fue como la serpiente le dijo a Eva, Eva, si tú comes de ese fruto te vas a volver importante, serás tan importante como Dios. ¿Y por qué aquellos discípulos tenían ese deseo de poder y querían ocupar puestos honoríficos en el reino? Porque tenían un concepto equivocado del reino. Ellos razonaban en el aspecto del reino, pero no razonaban en el aspecto de que ese reino es de los cielos. Ellos escuchaban y les hacía campanitas en los oídos el asunto del reino. Ellos esperaban el reino, pero no meditaban en que ese reino es celestial. Ellos querían el reino terrenal. Jesús, el
Señor Jesús venía de anunciarles que Él muy pronto iba a morir y que también resucitaría. Cuando el Señor Jesús les está revelando esto, ¿qué les está revelando? Les está revelando su gloria. ¿Quién había muerto y quién había resucitado por sí mismo? ¿Quién había sido muerto y Él mismo por sus propias fuerzas había sido resucitado? Nadie. Hasta el momento ningún hombre lo había hecho. Y el Señor les advierte y les dice: yo moriré, pero resucitaré al tercer día. ¿Qué les estaba mostrando el Señor Jesucristo? Su gloria. Pero ellos, ¿qué escucharon? Ellos no escucharon mucho. Ellos quisieron escuchar lo que escucharon, lo que querían escuchar. No escucharon lo que el Señor Jesús les dijo. Ellos estaban desviados del propósito de Dios y no podían comprender la revelación de la gloria del Hijo de Dios. No podían contemplar su gloria. Entonces por eso estaban preocupados por las cosas terrenales, pasajeras, mundanales. Los discípulos estaban muy equivocados porque veían a Cristo como un rey terrenal. Y si Él iba a ser el rey terrenal, pues esperaban las dignidades que los reyes del mundo le daban a sus seguidores. Por eso incluso una mamá fue allá a pedir que pusiera a uno a la derecha y al otro de sus hijitos amados a su izquierda. O sea, que estuvieran ahí, en los lugares más prominentes del reino de Dios. Los hombres en el mundo esperamos las dignidades del mundo, los honores del mundo. Pero no queremos apreciar que Cristo es el Rey de todo, del cielo y de la tierra. Los discípulos vieron a Cristo como un rey terrenal, pero Cristo es Rey celestial y eterno. Cristo es superior a todos los reyes y señores de la tierra. Cristo es superior al Rey empleo. Cristo es superior al Rey hijos. Cristo es superior al Rey diversión. Cristo es superior al Rey dinero. Cristo es superior al Rey conocimiento. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el mayor, el más importante, el único digno. Y en el reino de los cielos no hay sino dos posiciones, allá no hay sino dos cargos. Los apóstoles estaban equivocados. Ellos estaban pidiendo el cargo del rey. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el superior en el reino de los cielos? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? No, Juan es muy joven todavía. A él le falta mucho pelo para el moño. Ay, de pronto puede ser Jacobo. O quizás Judas Iscariote, que es tan inteligente. De pronto ese muchacho sea. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? No, en el reino de los cielos no hay sino dos puestos. Uno es el del rey, el del rey supremo, el del Señor, el del merecedor de toda honra, gloria y honor. Y el otro es el de los siervos. Amén. Los siervos no ocupamos, no anhelamos posiciones de honor. Los siervos somos eso, siervos, pero siervos en amor, sirviéndole al gran rey soberano. Los apóstoles estaban desviados. Ellos querían una posición de reyes, ellos querían una posición de dioses, ellos querían una posición de gloria para sí mismos. Habían pasado 2 años y medio de andar con Cristo y la enseñanza del Señor no había penetrado en sus corazones. La pregunta es, ¿la enseñanza del Señor ha penetrado en nuestros corazones? ¿Eres tú consciente de que el Rey es el Señor y tú eres solamente un siervo? Un sirviente. Un sirviente. El mundo te llama a ser grande, el Señor te llama a ser sirviente.
En la iglesia encontramos personas que no entienden el Evangelio y que continuando con su pecaminosidad lo que buscan es posiciones de grandeza, de poder, de vanagloria de este mundo, reconocimiento humano, figuración. Esta actitud de los apóstoles es una actitud que nos confronta hoy a nosotros, que te confronta a ti, que confronta tu pensamiento. ¿Cuál es tu concepto del reino? ¿Quieres a Cristo o el reino de Dios para la tierra? Para vivir bueno y tener casa y carro y beca. Y Señor, dame las bendiciones. Señor, bendíceme con un buen empleo. No importa si me toca ir a trabajar los domingos y no te doy la gloria del rey. No importa si cambio de rey y hoy tú eres mi rey, pero cuando me des el empleo, mi rey será el empleo. Oh, cuán equivocados estamos. ¿Cuál es tu concepto de reino? ¿Cuál es tu concepto de Cristo como rey? Recuerda, en el reino solamente hay uno grande, solamente hay uno que es pleno en autoridad, solamente hay uno que es digno de recibir gloria, honores, reconocimiento y plena obediencia. Y ese único tiene el nombre de Cristo el Señor, nombre sobre todo nombre, nombre dado a los hombres, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya, amén. Amén. Habiendo pasado esto, vemos la respuesta del Señor y la actitud del Señor. Versículos 2 y 3. Allí vemos el segundo punto, el llamado a la conversión. Dice: Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, y entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien, dice el Señor, y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La enseñanza del Señor Jesús es contundente. Él no anda con medias tintas. Bueno, mis muchachos, yo les voy a enseñar, tranquilo, mire, calma, las cosas van a ser así. Pues yo he pensado, ¿no? Y tenemos estos planes, pero no se vayan a ofender. No. El Señor Jesús les muestra, les habla directamente y les dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien, a menos que ustedes sean transformados, a menos que ustedes se arrepientan. Pero no solamente les habla. Él toma una figura en la cual puedan observar el error en que están cayendo los apóstoles y puedan comprender los principios del reino. El Señor llama a un niño. Recordemos, ¿en dónde estaba Jesús? ¿En una plaza? ¿En un campo? ¿Públicamente? ¿En dónde estaba? ¿En dónde? En el templo. En una casa. Estaba en una casa. ¿En qué casa posiblemente? ¿Cuál sería la casa donde posiblemente estaban? En la casa de Pedro. Porque en la casa de Pedro era donde habitaba el Señor cuando estaba en Galilea, cuando estaba en Capernaum. Y en la casa el Señor toma ¿a quién? ¿Y qué niño sería ese niño? El hijo de Pedro. Muy bien, podría ser el hijo de Pedro. No sabemos si tenía hijos, no vamos a especular. Pero sí podemos decir que era un pariente de Pedro. Alguien de la casa. Un niño. Un pequeñito. Un pequeñito que había tenido relación con el Señor Jesucristo. Que había estado allí. Muy seguramente le había llevado el tintico en la mañana. O el vasito de agua, o la jarra de agua. Muy seguramente le había alcanzado la toalla para que él se secara después de bañarse o algo así. No especulamos, pero muy posiblemente, digo, un niño de la casa. Ahora, era un niño pequeño. Y lo presenta como el símbolo de la verdadera grandeza.
El Señor les dice a ellos que si no se convierten y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y qué tremenda palabra. Lo importante para el Señor es que ellos entren en el reino de los cielos. Lo importante para el Señor en esta iglesia es que nosotros entremos en el reino de los cielos. Nuestra preocupación ha de ser que entremos en el reino de los cielos. Amén. Sin embargo, qué contradicción. Ellos estaban pensando en ser grandes en el reino. Y con esa actitud solamente estaban demostrando que ni siquiera habían entrado en el reino. Es que ese deseo de poder y de grandeza es contrario al reino. Toda la Biblia nos lo evidencia. El Señor demanda humildad. La evidencia del reino de Dios en la vida de un redimido es la renuncia a su deseo personal de poder. Pero sobre todo a la sumisión al poder del gran rey. Y ningún hombre se va a someter al señorío de Cristo si primero no lo reconoce como rey. La pregunta es, ¿y tú ya reconociste a Cristo como tu rey? Entonces, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no te sujetas, te sometes al rey? Él es el rey y tú eres un siervo de todos los muchos que Él tiene. Amén. Amén. Hacía ya cerca de 3 años que ellos habían escuchado aquellas palabras que hemos leído en Mateo 4:17. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cercano. Ese arrepiéntanse, que es la palabra que usa aquí, si ustedes no cambian, no se convierten. Ese arrepiéntanse procede del vocablo griego metanoeo, que significa un cambio de pensamiento. Pero no un cambio de pensar solamente, sino un cambio de pensamiento que conduce a un cambio de actitud. Ese es el Evangelio. El Señor Jesús viene a cambiar nuestro pensamiento, a transformar nuestra manera de pensar para que sea transformada nuestra actitud. El Señor Jesús confronta a sus discípulos por su manera de pensar. El Evangelio debiera ya haberles transformado, pero ellos permanecían en sus pensamientos frívolos y mundanales. Entonces el Señor Jesús les convoca al arrepentimiento. Ellos deben cambiar su pensamiento enfocado en lo mundanal por un pensamiento enfocado en lo celestial. Un pensamiento enfocado en la vana gloria de la vida, para enfocar su pensamiento solo en la gloria y en la contemplación de la gloria de Cristo. Un pensamiento enfocado en las cosas mundanales para mirar hacia la vida eterna. El Señor les dice estas palabras a los apóstoles que tenían un pensamiento frívolo y mundanal. Y esas palabras hoy deben retumbar en nuestros corazones. La palabra de Cristo que te dice, arrepiéntete. A menos que cambies tu manera de pensar, a menos que renuncies a tus deseos de grandeza mundanal y te hagas pequeño delante de Cristo, no entrarás en el reino de los cielos. Y cuidado, es muy claro el Señor. Dice, no entrarán. Y cuando el Señor dice no es, no. Es no. No entrarán en el reino de los cielos. Cuidado. Cuidado, porque podemos estar aquí recibiendo los beneficios de Cristo y no entrar al reino de Cristo. Este es un llamado también para ti, que no has escuchado el Evangelio hasta ahora. El Evangelio es transformación, es cambio de pensamiento, es renunciar a la idea de la grandeza mundanal con la que te ha engañado el maligno y el pecado, y que solamente te conduce a la muerte eterna, para venir en humildad delante de Cristo para tener vida eterna. Y estoy hablando de 2 conceptos importantes: muerte eterna y vida eterna.
Si tu pensamiento es mundanal y pecaminoso y busca la vanagloria de esta vida, tu única esperanza será la llama del fuego eterno en el infierno, el castigo eterno de Dios. Por eso el Señor te dice hoy, arrepiéntete, porque te traigo el Evangelio que cambia tu manera de pensar y te conduce a cambiar tu manera de vivir. Ven a Cristo, corre a Cristo y clama a Cristo: Señor, cambia mi manera de pensar, mi manera mundanal y pecaminosa que me ha gobernado hasta el momento, y pon en mí tu manera de pensar. Dame la gracia de postrarme ante ti y de clamar por la vida eterna y de vivir para solamente reconocerte como único Señor y Rey y Salvador. A Él la gloria. Hoy te digo a ti: corre a Cristo, humíllate delante del Señor y el Señor te exaltará. Corre a Cristo y clama por vida eterna, porque si estás muerto en tus delitos y pecados, solo te espera una horrible expectación de juicio. Ven a Cristo para que Cristo te salve. Él es el único que te puede dar salvación y vida eterna. Solamente Él puede cambiar tu pensamiento corrupto, mortal y pecaminoso por un pensamiento celestial, santo y eterno. Miremos el tercer aspecto que nos habla el texto. Habiendo el Señor llamado al arrepentimiento, Él les da un ejemplo. Primero les muestra su equivocación, su pecaminosidad. Segundo, le llama al arrepentimiento. Pero tercero, Él les muestra el modelo a seguir. Versículos 4 y 5. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El Señor llamó a un niño, suponemos uno pequeño, porque la finalidad era dramatizar la idea espiritual de la humildad de un niño. El niño en medio de los grandes, un niñito en medio de adultos. Imaginemos a Isabela aquí, en medio de nosotros, en medio de Jeremías, Juan David, Mauricio, Salomón, hombres doctos en la palabra. ¡Qué vergüenza, Señor! Poco conocemos. ¿Qué podría decir Isabela acerca de nuestro gran conocimiento y elocuencia y sabiduría de la Biblia? Pero el Señor dice: ella es el ejemplo. Ustedes se han enfatuado. Ella es el ejemplo. El niño es el ejemplo. Un pequeño entre los grandes es el ejemplo que el Señor pone. Es el modelo. Es un contraste entre la pequeñez ante la grandeza. Es un contraste entre la vanagloria y el orgullo frente a la humildad. Mira, el Señor estaba allí y llamó a un niño y le dijo: ven para acá, niño, ven para acá. ¿Qué hizo el niño? Ahorita voy, Señor, ahora espere, espere que hoy tomo chocolatito. No, inmediatamente el niño corrió al Señor y podría suponer que lo abrazó, ¿cierto? Y se acogió a su mano. Sabía que el Señor lo estaba llamando. Muchos intérpretes y predicadores han enfocado este modelo del niño, resaltando la ingenuidad, la inocencia, la bondad de los niños, y quizás se han extendido un poco a que Dios, el Señor Jesucristo, tiene un amor especial para los niños. Y aún algunos se extienden un poco más y se basan en este texto para enseñar que todos los niños serán salvos por el simple hecho de que son niños, porque los niños son angelitos que no han hecho nada. Esto no es lo que dice la palabra. Esto no es lo que dice la palabra. No es que todos los niños sean humildes, ingenuos y puros. Y eso lo podemos ver en nuestros niños. Desde bebecitos ya son rebeldes.
Desde bebecitos reclaman gloria, desde bebecitos reclaman atenciones, desde bebecitos quieren ser los reyesuelos de la casa. Y lo peor del caso es que los adultos los convertimos en eso. ¡Ay, tan lindo el bebé! El rey de la casa, la princesita. Lo que el niño quiera se le da. Muchos padres hacen eso y vaya qué fracaso han tenido con sus hijos. No es porque el niño sea niño que va a ser salvado. El Señor resalta una virtud en este niño. ¿Cuál es su virtud? La humildad. Si ustedes no se hacen como este niño en su humildad, el que se humilla como este niño. ¿Cuál era la característica del niño? Era humilde. No es que todos los niños sean humildes, ingenuos y puros. El versículo 6 nos dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí. La característica más importante del niño era que él había creído en Cristo, y precisamente por ello el niño era humilde. Y por haber creído en Cristo, él había entrado en el reino. En contraste con los apóstoles, que aún no creían, que tenían sus pensamientos divagando en la codicia del poder mundanal. El niño había creído, en él se había operado la transformación de su pensamiento. Él tenía el pensamiento celestial, él veía a Cristo como el grande. Qué lindo eso de los niños. Él veía a Cristo y lo veía. Él es el grande, y para él era el único grande. ¿Cuántos de nosotros vemos a Cristo como el grande, como el único grande? Yo quiero verlo cada día más como el único grande, como el único grandioso. Y quiero contemplar su gloria en todo. Ser como un niño implica eso, creer en Cristo y verle como el más grande, como el único, como el superior. Y del niño no cabía pensamiento de grandeza para sí. Esta es la verdadera humildad, reconocer a Cristo como el único grande, el único Señor y Rey, el único digno de adoración, el único digno de ser obedecido plenamente. Algunas personas piensan equivocadamente que los humildes son esas personas pobrecitas, o los desamparados, o los apocados de corazón que a todo le dicen sí. Pero esto no es así. La palabra nos conduce a definir a una persona humilde como aquella que se abandona de su orgullo y vanagloria personal para rendir su vida en sumisión, en adoración y servicio al único que es verdaderamente grande e importante, Cristo el Señor. Amén. Otro aspecto que debemos observar, otro aspecto relevante que podemos ver en el modelo que el Señor toma, es que el Señor Jesús le imparte su cariño al niño. Imaginémonos la escena. Está el Señor, entró en la casa, con él los 12. ¿En dónde están los 12? Los 12 están allá, el Señor está aquí. ¿A dónde llama el Señor Jesús al niño? A él. Lo acerca ahí. Lo pone cerquita de él, muy cerquita de su corazón. El Señor le imparte su cariño, le pone en una posición ejemplar de cercanía. Mientras que los discípulos, en medio de su discusión entre los hermanos y sus deseos de vanagloria, no se habían dado cuenta de que con ellos se estaban haciendo distantes del Señor. Se estaban distanciando del Señor. Tantas enseñanzas recibidas de nuestro Señor Jesucristo y aún no le conocían. El Señor buscaba intimidad con ellos, pero ellos buscaban alejarse de Él. Ellos querían tener posiciones, no querían tener la presencia. ¿Qué quieres tú? ¿Las bendiciones del Señor o la presencia del Señor? Yo quiero su presencia y estoy clamando cada día más: Señor, danos tu presencia. Y esa ha sido nuestra oración esta mañana. Desde las 8:30 de la mañana: Señor, tu presencia en este lugar, danos tu presencia, tenemos sed de tu presencia, porque sabemos que en
a tu diestra para siempre. La bendición no es lo que recibimos del Señor, la bendición es el Señor mismo. Clamemos por su presencia. Aquellos discípulos, en vez de clamar por su presencia, estaban clamando por puestos. Ellos no querían intimidad relacional, pero para Jesús lo importante es la intimidad relacional. Sin embargo, para el pecador lo importante es el poder. Y ahora examínate. ¿Qué es lo importante para ti? El poder, la gloria, la comodidad, el tener plata, el mostrarle a otros lo grande y poderoso que han llegado a ser. O estar en intimidad con Cristo, buscar su presencia, estar delante de Él, amar su presencia y sentir que Él está junto a ti y poder decir realmente Jesús el Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. También este modelo dado por el Señor Jesús a través de recibir al niño les conduce a los discípulos a meditar en que la evidencia de haber entrado en el reino de los cielos es la humildad que abraza a los hermanos, que recibe a sus consiervos como recibir a Cristo. Dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Cómo recibir a Cristo? ¿Cómo recibir a Cristo? Recibiendo a nuestro hermano. Porque nuestro hermano es la imagen de Cristo. Y es triste ver que en la iglesia los hermanos estamos distantes los unos de los otros. No recibimos a nuestro hermano. No lo amamos, no lo abrazamos. Y el Señor dice, sean como este niño. Porque el que recibe a uno de estos pequeños. ¿Y cuál era la característica del pequeño? ¿Cómo? ¿Y por qué era su humildad? Porque había creído. Entre todos ellos, el que verdaderamente tenía fe era el niño. Si tú recibes a uno que ha creído en Cristo, a uno de estos pequeñitos que ha creído en Cristo, estás recibiendo a Cristo mismo. Ama a tu hermano y recíbelo. Recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu vida, recíbelo como tu compañero de caminar el camino hacia la vida eterna. Amados hermanos, el principio de la palabra es que en el reino de Dios no entrarán los orgullosos, los que se vanaglorían a sí mismos. El reino ha sido preparado para los humildes, para los que reconocemos nuestra precariedad espiritual y clamamos por nuestra necesidad de Cristo, los que morimos a nuestro miserable reinito terrenal para anhelar el grandioso reino de Cristo. ¿Pero de quién es el reino? De Cristo. ¿De quién es el rey? Y entonces tú, ¿cómo que vienes a hacer? Un siervo. Esa es la verdadera humildad. Sé siervo de Cristo. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos? Hemos visto en la meditación de este pasaje que los apóstoles tenían un concepto equivocado del reino de Dios y por esto estaban anhelando posiciones de grandeza para sí, desconociendo que en el reino de los cielos la única posición de grandeza, el único digno de gloria es el Señor Jesucristo. Entonces te pregunto, o el mejor, el pasaje te pregunta a ti, el pasaje te confronta a ti, ¿cuál es tu concepto del reino de Cristo y del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amante Redentor, el Señor Jesucristo? Que no seas como los apóstoles en aquella época, porque luego viene la gloria del Señor y ellos pueden comprender a Cristo como Rey y la venida de su reino. Ya no querían posiciones ni cargos. Ahora, también hemos visto que mediante desconociendo que en el reino de los cielos la única posición de grandeza, el único digno de gloria es el Señor Jesucristo, mediante quien el Padre recibe la gloria,
como lo dice Filipenses 2, 9 al 11, que Él se humilló hasta lo sumo y se le dio el nombre sobre todo el nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor Dios Padre solamente será glorificado cuando nosotros nos humillamos delante de Cristo y lo consideramos como Rey y Señor y le damos toda su gloria. El Señor les evidencia su pecado y entonces le llama al arrepentimiento y les enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios es la humildad de reconocer a Cristo como Señor y Rey, es la humildad de rendirse a Él con toda la alabanza, con toda la adoración que a Él le corresponde, y para ello es necesario una transformación que solamente es producida por la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo en tu vida. Arrepiéntete, dice el Señor. Cambia tu manera de pensar y te llevará a un cambio de manera de vivir. Cambia tu pensamiento frívolo y mundanal por un pensamiento celestial centrado en Cristo, nuestro Rey y Señor. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea una iglesia humilde ante el Señor, comprendiendo que Él es el único grande, el único Señor, el único Rey, el único digno. Que por la palabra y el Espíritu nosotros abandonemos cada vez más nuestros banales deseos de grandeza, porque si hoy hemos sido confrontados con la palabra del Señor, con su evangelio de gracia, podemos ver que nosotros somos como los apóstoles y aún peores. Tenemos viles deseos de grandeza mundanal. Que cada día el Señor obre, trabaje en nosotros y nos limpie, nos purifique de esos banales deseos de grandeza. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Hermanos, nada mejor para sellar este sermón que la celebración de la Santa Cena.